Pero aún a pesar de todas las cosas que están pasando, realmente podemos decir que estamos bendecidos. Amén, porque en medio de la prueba, de la lucha o de cualquier circunstancia adversa, el Señor siempre va a bendecir a su pueblo, a sus hijos. Y una vez más te digo que no dependemos de lo que está pasando, dependemos realmente de esa intimidad que la iglesia puede tener con el Padre. Amén. Y en estos tiempos es lo que Dios está buscando. En estos tiempos es lo que Dios busca de parte de su iglesia, la intimidad, tener esa relación íntima con el Padre. Cuando hay una buena intimidad, siempre va a haber frutos, siempre va a haber algo que va a salir de la iglesia positivamente hablando, frutos que se pueden comer. Entonces, es importante entender que en medio de todo esto estamos bien bendecidos. Amén. Y quiero darte la bienvenida nuevamente en este día. Mi hermano que me estás escuchando, Dios te bendiga. Un saludo para la iglesia, todos los que nos están viendo, un saludo para la iglesia de Cristo. Y también quiero dar un saludo también a aquellos que tal vez no pertenecen a nuestra iglesia, pero que son parte también del cuerpo de Cristo. Y todos aquellos también amigos que nos conocen y que se conectan para escuchar las enseñanzas, la predicación de la palabra, también quiero decirte Dios te bendiga y que Dios te prospere. Amén. Bienvenidos sean todos y le queremos pedir que se conecte a la iglesia. Conéctese para que usted sea alimentado. Y es muy interesante que en este tiempo que estamos haciendo las prédicas, las enseñanzas por este medio de comunicación que viene siendo las redes sociales, la ventaja es que tú puedes escuchar la predicación en vivo, pero también la puedes volver a escuchar, y si no tuviste tiempo de escucharla en vivo, la puedes volver a escuchar otro día. Y te quiero decir que también estamos conectados por medio de YouTube, ¿ok? Y queremos invitarte también a que nos visites allí en el YouTube, métete por el nombre de Iglesia Cristiana Siervos de Cristo y ahí te van a salir también las enseñanzas. Algunos no tienen Facebook, sabemos que no están conectados por esta página, pero lo puedes hacer por medio de YouTube. No lo vas a mirar en vivo en ese momento, pero lo puedes mirar después. Y esa es la ventaja que tenemos de las redes sociales, que no hay excusa, ¿verdad? Pero bueno, anhelamos también estar juntos como iglesia en el templo y esperemos en Dios que ya pronto puedan reabrir nuevamente los templos y que podamos disfrutar de la presencia del Señor juntos. Aunque en este momento no es un problema, porque la presencia de Dios está contigo y podemos también disfrutar de la presencia de Dios en nuestra casa o donde estemos, porque la presencia de Dios va con nosotros. Amén. Y es muy importante entenderlo. Y Dios te bendiga nuevamente. Y quiero comenzar, hermanos, porque en estos tiempos, a introducirme al mensaje de hoy, en estos tiempos que volvemos a decir que no vamos a ignorar que son difíciles, que tal vez son tiempos que extraños para nosotros, que nunca habíamos tenido una experiencia así. Hemos pasado otras cosas, hablando de otros problemas mundiales, y que tal vez las recesiones que ha habido en el pasado, que tal vez han afectado un poco, pero nada que ver como lo que estamos pasando. Algo ya donde ya hemos sido privados de nuestra libertad, vamos a decir así, aunque lo están haciendo con el fin de que sea de bien para nosotros, ¿verdad? Es para protección, pero hemos sido privados de nuestra libertad. No podemos andar con libertad en las calles, no podemos ir a las tiendas con libertad, todo está restringido, en orden. Sabemos que hay cuarentena, tienes que estar en tu casa. Nunca hemos pasado, tal vez he tenido esta experiencia, pasar cosas así como lo que estamos pasando, pero aún en medio de todo esto, es muy importante tener buena actitud ante todas las cosas. Es muy importante andar con buenas actitudes, porque sabemos que muchas veces podemos perder la calma por las líneas que se hacen en las tiendas para ir de compras cuando vas a comprar tus necesidades básicas.
líneas que tienes que hacer. A veces llegas a la tienda y ya no hay lo que buscas, porque hay mucha demanda en estos tiempos, pero a veces podemos perder la calma, podemos perder la calma, y ahí es cuando Dios está tratando con nuestro carácter, amén. Dios está tratando con nuestro interior. Ahí es donde podemos conocernos realmente quiénes somos y si quiénes somos en Dios, amén. Pero a veces perdemos la calma y bueno, nuestra actitud cambia, no para bien. Pero ante todo esto tenemos que tener buena actitud, ¿ok? En este tiempo de, como decimos, hay que dar buena cara a estos tiempos malos, ¿verdad? A tener buena actitud. Yo quiero leer, hermanos, una escritura. Y Dios nos dejó una responsabilidad a la iglesia. La semana pasada hablé un poquito de estar revestidos del poder de Dios, y el poder de Dios que nosotros necesitamos solamente es para predicar a Cristo, para ser transformados por ese poder, pero para predicar a Cristo, para hacer testimonio como iglesia. En este tiempo de necesidad y de tiempos difíciles es el momento y la oportunidad que tenemos la iglesia para hacer testimonio, amén. Debemos de ser testimonio, de compartir a Cristo, de ser de bendición para la gente necesitada, amén. Entonces, como iglesia, estamos nosotros tratando de servir en lo que se puede. Gracias a Dios no hemos tenido la oportunidad todavía de estar dando las despensas de comida, y quiero recordarles que cada tercer lunes de cada mes estamos dando la comida que nos trae el Banco de Comida de Fresno, y hemos tenido esa grande bendición de seguirla dando. Y también tenemos otras despensas por ahí. Si usted tiene la necesidad, y sabemos que hay mucha necesidad, nos puede hablar por teléfono o conectarse con la página, y lo van a dirigir hacia las personas indicadas para que le ayuden a que usted tenga una despensa. Cuando en veces hay y en veces no hay, pero cuando hay, tenga la seguridad que se lo vamos a dar. Y no piense que exclusivamente se lo estoy diciendo a la iglesia. Esto es para toda la gente. Nos gusta ayudar a toda la gente. No se lo estoy diciendo exclusivamente a la iglesia. Estamos hablando para todos los que nos están escuchando y que tienen la necesidad. Si tenemos en nuestros refrigeradores comida y usted tiene la necesidad, con seguridad le vamos a ayudar. Si no tenemos, nos va a disculpar, pero nosotros lo que nos dan es lo que estamos dando. Pero queremos decirle que si usted tiene la necesidad, háblenos y probablemente le vamos a poder ayudar. Y en estos tiempos de necesidad tenemos que tratar de ayudar a aquellos que están necesitados, y hacerlo todo con una buena actitud. Aunque en veces el tiempo que estamos pasando, que es difícil, nos quiere cambiar nuestro carácter, nos quiere desesperar. Pero yo quiero decirle que ante todas las cosas, hermano, usted cristiano, usted hijo de Dios, usted que tiene el Espíritu Santo, tiene que tener buena actitud. Dios nos dejó una responsabilidad antes de partir a los cielos. En la semana pasada toqué un punto sobre esto, y Dios nos dejó la gran comisión. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, el Señor dijo de esta manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es una promesa. Cristo termina diciendo que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero lo importante aquí es lo que Cristo nos dejó como responsabilidad, y era compartir la palabra del Señor, compartir lo que Él nos ha enseñado. Él estaba hablando en aquel entonces a un grupo de discípulos, y les estaba diciendo estas cosas, porque es importante entender que el propósito de que el Señor Jesucristo vino a establecer la iglesia era para expandir el reino de los cielos,
expandir el evangelio. Y esa responsabilidad la tiene la iglesia en la tierra, no la hemos perdido. Inclusive ahorita en estos tiempos de restricción tenemos esa responsabilidad de compartir a Cristo. Pero sobre todas las cosas, nosotros con esa responsabilidad tenemos que hacerlo con una buena actitud. Tener una buena actitud de compartir a Cristo, tener una buena actitud de compartir el testimonio de Cristo, de que ahora somos nosotros transformados por el Espíritu Santo y que nosotros, el Espíritu Santo proyecta el testimonio de Cristo por medio de nuestras vidas, usándonos como instrumentos para compartir. Por eso tenemos que tener buena actitud ante todas las cosas. No perdamos realmente el control. Tenemos que tener el control ante todas las cosas, pero más que nada tenemos que hacer las cosas con buena actitud. Ahora quiero hablar un poquito, porque la vida del cristiano comienza con el evangelio. La vida del cristiano comienza con el evangelio. Y hablando un poco del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, en su debilidad o en su cobardía, sabemos que él negó al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí podemos mirar que la vida de Pedro fue transformada. La vida de Pedro fue transformada y sabemos que en ese momento de depresión, en ese momento en el cual se encontraba Pedro después de que Cristo fue apresado, y todos conocemos la historia, no voy a entrar mucho a lo de la historia, porque nomás es una introducción a lo que quiero llegar. Pero todos conocemos la historia que después de que el Señor Jesucristo fue apresado, perdieron el control los discípulos. Y aquí está Pedro, el que le había dicho al Señor que lo iba a acompañar hasta la muerte, el que nunca lo iba a dejar solo, ¿verdad? Ahí está Pedro perdiendo el control. Sabemos en la historia que Pedro lo niega al Señor Jesucristo, pierde el control. ¿Y qué es lo que hizo? Tuvo una mala actitud. Cuando se le dijo que lo habían reconocido que él había estado con Jesús, él negó al Señor Jesucristo, empezó a hablar blasfemias, se empezó a comportar mal, empezó a tener malas actitudes. Entonces, en un momento nos podemos encontrar con mala actitud ante las circunstancias que están a nuestro alrededor, nos pueden presionar de tal manera que podemos perder el control. Pero lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios. Es dar gracias a Dios porque en medio de todo lo que estamos pasando, estamos bien bendecidos. Estamos bien bendecidos porque el Señor lo ha prometido. Él ha prometido que en medio de la prueba Él va a estar con nosotros. Él dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Pedro perdió el control, pero lo interesante es que en la historia, si leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que Pedro se arrepintió. Pedro se arrepintió, pero después, con una buena actitud, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace recapacitar. El Espíritu Santo en nosotros nos redarguye cuando tenemos una mala actitud o cuando estamos pasando tiempos difíciles y que estamos perdiendo el control. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de que él se arrepintió de haber negado a Cristo, acuérdense que después, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó la palabra con poder. Pedro en ese momento entendió que lo que estaba pasando era la profecía que había dado el profeta Joel, donde dijo que en los postreros días se iba a derramar sobre vosotros, sobre toda carne, el Espíritu Santo, y allí se estaba cumpliendo esa escritura. Pedro entendía que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, aquel Pedro que había perdido el control ante las circunstancias que se encontraba, porque lógicamente él estaba temiendo por su vida, porque habían apresado a Jesús, y como él andaba con Jesús, él también podía ser apresado y a lo mejor a perder hasta la vida. Pero entendemos que el Espíritu Santo en Pedro transformó su vida, y ahora con poder predica la palabra sin miedo. Dice, la vez pasada hablamos un poquito que sin temor, con denuedo predicó la palabra, y dice que los mismos gobernantes que estaban ahí escuchando se maravillaban de las palabras de Pedro. ¿Por qué? Porque era el mismo poder del Espíritu Santo que estaba dentro de Pedro y que lo estaba incitando, que lo estaba llenando de valor para predicar la palabra, y ahora no le importaba si lo escucharan o no. Ese Pedro que había perdido el control ahora estaba siendo de bendición para la gente. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios: llenarnos del Espíritu Santo y predicar la palabra, compartir a Cristo y ser ejemplo
para aquellos que tal vez se encuentran en necesidad, aquellos que tal vez necesitan una palabra de esperanza. Nosotros estamos también en la misma circunstancia, pero nosotros somos los hijos de Dios que hemos sido bendecidos y que estamos siendo bendecidos. Y si usted no está siendo bendecido es porque algo está pasando en su vida. Pero Dios nos dio la promesa de bendecirnos, y cuando Él promete que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Él no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra. Él lo que dice lo cumple. Ahora, la gente entendió la prédica de Pedro y abrazaron la palabra con buena actitud. Ellos escucharon, recuerde ahí en el Hechos, en el libro de Hechos, Pedro predicó la palabra, Hechos 2, predicó la palabra, y lleno del Espíritu Santo la gente estaba escuchando el mensaje, estaba poniendo atención, y de buena actitud dice que escucharon y entendieron el mensaje, porque dijeron, ¿ahora qué haremos? Porque Pedro les estaba predicando el Evangelio, y el Evangelio era exactamente la vida de Cristo, que Cristo había venido al mundo y había sido crucificado, y que había sido enterrado, pero al tercer día había resucitado, y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio que debemos de predicar, y ellos entendieron el Evangelio, y dice que ellos de buena actitud dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro les presentó el plan de salvación, y esa gente fue salva. Entonces ese día dice que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. No voy a la escritura porque no es lo que voy a compartir, sino solo me estoy introduciendo al mensaje, pero dice que se convirtieron como 3,000 personas ese día. ¿Por qué? Porque recibieron con buena actitud la palabra, porque Pedro predicó con poder, y se entendieron el mensaje, y con buena actitud recibieron la palabra, y dice que fueron como 3,000 personas que se añadieron a la iglesia. Entonces podemos mirar aquí que cuando obedecemos la palabra con una buena actitud, entonces viene la bendición. Entonces, si nosotros queremos tener resultados, ahora yo estoy hablando de la responsabilidad que nos dejó el Señor Jesucristo, que es compartir la palabra, la gran comisión. Él nos dejó, ¿cuál es la gran comisión? Compartir a Cristo, compartir el Evangelio. Que cuando nosotros obedecemos al pie de la letra las instrucciones del Señor, en lo que nos está diciendo en su palabra, entonces vamos a obtener resultados, va a haber bendición. Entonces viene la bendición. ¿Y qué pasa? Para la iglesia viene el crecimiento. No importa las circunstancias que estamos pasando, pero déjame decirte que después de esto va a venir un grande crecimiento para la iglesia. Este tiempo, muchos pastores lo hemos entendido, que es el tiempo de prueba para la iglesia. Este tiempo lo hemos entendido, que Dios está probando los corazones de la iglesia. Aquí es donde se va a saber que realmente quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Aquí se va a saber. Y porque no importa, hermanos, lo que estamos pasando. Tal vez no estamos en un templo, pero déjame decirte, la iglesia eres tú. La iglesia no es el templo. El edificio no es la iglesia. El edificio solamente es el lugar donde se reúne la iglesia, pero la iglesia eres tú. Y no importa lo que estamos pasando, no importa. Si tú eres la iglesia, tú vas a permanecer fiel. Algunos critican a los pastores. Algunos critican a los pastores porque en estos tiempos la gente no se está congregando. Y si no se están congregando, muchos no están ofrendando, muchos no están diezmando. Y a veces es un poco difícil tocar estos temas sobre las finanzas porque a la gente no le gusta. Pero déjame decirte, iglesia, estoy hablando a la iglesia. Si tú eres iglesia, sabes que tienes una responsabilidad, sin necesidad que el pastor te esté diciendo, sin necesidad que tu líder espiritual te esté diciendo lo que tienes que hacer, porque esa responsabilidad Cristo, el Señor, el Padre Celestial nos la dio en su palabra. Aunque muchos dicen que no es así, pero déjame decirte, tú pon los pies sobre la tierra. Simplemente, fíjate, en los templos hay gastos. En los templos hay que pagar rentas, hay que pagar los gastos del templo. Eso no ha parado, eso sigue. Aunque estemos en pandemia, aunque haya cuarentenas, aunque la iglesia no se congrega, los templos se tienen que pagar, se tiene que pagar la renta. Tú mismo sabes que si tú vives en una casa que renta, la tienes que pagar. No importa que
que estés pasando este tiempo difícil. No importa, tú tienes que pagar, no te lo van a perdonar. El gobierno sabemos que está moviendo el asunto sobre las hipotecas de casa. Y hay una espera en cuanto a los pagos de carro, hay una espera y a otras cosas también. Pero déjame decirte que todo eso se tiene que pagar. Entonces, no hay que ignorar que hay una responsabilidad para la iglesia. Esto es el reino de Dios establecido en la tierra. Y usted como iglesia tiene la responsabilidad de aportar para su iglesia donde se encuentra. Muchos de ustedes han recibido ayudas. A lo mejor no la has recibido, pero si tú eres legible, la vas a recibir. Dios no te va a dejar. Y como tú vas a recibir ayuda, tú tienes que saber que también tu pastor come, que también tus líderes espirituales comen y tienen necesidades, y tú eres responsable de que tu pastor esté bien, de que tu líder espiritual está bien. Tú tienes esa responsabilidad. Le estoy hablando, vuelvo a decirlo, le estoy hablando a la iglesia, porque solamente la iglesia lo tiene que entender. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué remarco la iglesia? Porque dentro de los templos hay gente que no es iglesia. Se siente en la silla, alaba a Dios, tal vez de vez en cuando da una ofrenda, pero déjame decirte que muchas veces no son iglesia. Yo le estoy hablando a la iglesia. La iglesia de Dios sabe que hay responsabilidades como un hijo de Dios. A la iglesia estoy hablando. Y esa responsabilidad, porque si algo Dios les demandó a Israel, fue porque dejaron de dar sus responsabilidades para que el templo fuera abierto y que permaneciera abierto, que el fuego en el altar no se apagara. Eso fue algo que Dios les reclamó a Israel, y esto los llevó a una consecuencia. Y muchos dicen, pero eso fue para Israel, para la iglesia. Hermanos, hay que poner los pies sobre la tierra. También hay responsabilidades financieras. Y la responsabilidad financiera cae sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Y yo te lo estoy diciendo a ti, iglesia. Si tú eres iglesia, vas a entenderlo. Si no, no vamos a discutir. Esto es para la iglesia solamente. Hay una responsabilidad. Cuando esto pase, es nuestra responsabilidad como iglesia que los templos todavía estén ahí, para reabrir y que empiece a ver el fuego en el altar, en ese templo. Tal vez ahorita lo han querido cortar, pero déjame decirte, el fuego en el altar ahora debe estar en tu corazón, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Ahorita que no podemos reunirnos como un cuerpo, déjame decirte que tú tienes la responsabilidad de que el fuego esté en tu corazón y permanecer fiel. Responsabilidades que Dios nos ha dado como iglesia. Pero quiero volver al punto principal. Dios nos dejó la responsabilidad de compartir su palabra. Y Él dijo muy claro que Él iba a estar con nosotros. Y dice el 20, enseñándoles, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. Amén. Así sea. Él va a estar con nosotros mientras estemos cumpliendo con nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado. Tenemos, hermanos, que llevar el evangelio a las personas que necesitan, que no conocen. Y el evangelio lo tenemos que llevar con una buena actitud para que haya resultados, porque es una responsabilidad. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Está hablando el apóstol Pablo aquí. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que eran las responsabilidades. O sea, si él tenía que cumplir con esto. Cuando es una responsabilidad, lo tenemos que hacer aunque no nos guste. Es una responsabilidad. Nos ha sido encomendada una responsabilidad de compartir a Cristo. Y lo tenemos que hacer, nos guste, no nos guste. Le estoy hablando a la iglesia. Si usted es iglesia, usted tiene que compartir la palabra del Señor. Usted tiene que compartir a Cristo. Porque es nuestra responsabilidad. Ahora, si cuando hay una responsabilidad, usted lo hace con alegría, con gozo, contento, con buena actitud, entonces usted va a tener recompensa. Vamos a agradar al Padre. Entonces usted va a ser recompensado, va a ser bendecido. Porque cuando el Hijo obedece al Padre, y sabe el Hijo que lo obedece porque es su Padre por amor, el Padre se pone contento y el Padre bendice al Hijo. Pero cuando el Hijo sabe que tiene que obedecer a su Padre porque es su responsabilidad, de todas maneras lo va a tener que hacer, pero tristemente no va a haber recompensa. Esto es así con el Padre. Si nosotros hacemos las cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad en el reino y lo hacemos con alegría, con gozo, sintiéndonos privilegiados porque nos ha escogido el Señor para ello, entonces el Señor nos va a bendecir. Por eso Pablo lo está diciendo, me es necesidad compartir el Evangelio. Ay de mí que no lo haga. Si lo hago solamente por hacerlo, ¿qué recompensa tendré? Pero si lo hago con alegría, gozo, entonces el Señor me va a recompensar. Porque como hijo tenemos obligaciones, como hijo de Dios tenemos obligaciones que hacer en el reino. Tenemos que llevar el Evangelio de buena actitud, porque Dios recompensa cuando llevamos la palabra con una buena actitud. Hay que hacerlo con una buena actitud. Quiero hablar de una historia que todos conocemos, pero voy a tocar unos puntos ahí muy importantes. Y que este ejemplo es el ejemplo más claro de alguien que tuvo que cumplir su responsabilidad de mala gana. Y todos conocemos la vida de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Dios manda a Jonás a predicar a Nínive. Jonás era el profeta en ese tiempo. Y la responsabilidad del profeta, ¿cuál era? Compartir la palabra. La responsabilidad del profeta era llevar el Evangelio, llevar la palabra del Señor. El profeta era la misma palabra de Dios. Era la voz de Dios. Y lógicamente, si era el profeta, tenía que compartir la palabra. Entonces Dios manda a Jonás a predicar. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás desobedece. Jonás desobedece y huye. Pero conocemos la historia. ¿Qué pasa? Jonás huye y estando en un barco, dice que es arrojado al mar. Después de que descubren que la causa que estaba provocando la tempestad para el barco, porque el barco se partía en dos, y descubren que él es, porque él mismo lo confiesa, dice que lo avientan al mar. Todos conocen la historia. Pero cuando lo avientan al mar, Dios ya tenía un pez para que se lo comiera. Y Dios llevó a Jonás a sentir que estaba en el mismo infierno. Le dio ese sentir que estaba en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque Jonás tenía una mala actitud. Él no quería obedecer. O el desobedecer será buena actitud o será mala actitud. Lógicamente que es una mala actitud. Y Jonás tenía una mala actitud. Él no quería obedecer, él quiso huir. Pero Dios preparó esto, porque cuando Dios nos manda, tenemos que obedecer. Cuando Dios nos da una responsabilidad, tenemos que obedecer. Nadie se puede escapar de la responsabilidad que Dios te ha dado. Porque mire, quiero decir este punto. Y no tengo nada contra nadie, Dios lo sabe. Pero algunos
por no tomar responsabilidad en la iglesia que pertenecen, se van. Muy fácil. Y piensan que en la otra iglesia los van a aceptar. Tal vez al principio sí, pero déjame decirte, Dios tarde o temprano te va a volver a traer, porque Dios está preparando un pez gigante para que te coma, para que te trague. Porque el propósito de Dios no es que tú andes buscando el lugar donde eres aceptado con tus necedades, con tus ideas y con tus propias reglas. Dios tiene un lugar que Dios hizo para ti, porque Dios te escogió para ello. No estés huyendo, porque Dios tiene un pez gigante que te va a volver a traer, a escupirte al lugar que perteneces. Deja de estar huyendo, porque algunos piensan que así se van a desligar de sus responsabilidades. Y el problema de este tipo de personas es que no quieren someterse a la autoridad de Dios y no quieren someterse a sus responsabilidades que tienen en la iglesia del Señor. Dios siempre tiene una iglesia, hablando de el lugar, hablando de la denominación tal vez, pero Dios siempre tiene un lugar para ti. No es el lugar que tú quieres, es el lugar que Dios tiene para ti. Aunque muchas veces no nos gusta lo que está allí, no nos gustan las reglas que nos ponen, pero déjame decirte, es que Dios conoce tu corazón y Él sabe que de esa manera te va a controlar, porque se trata de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás no quiso predicar la palabra, sino que huyó. Entonces Dios preparó todo para llevar a Jonás nuevamente al lugar donde tenía que predicar la palabra. Jonás no recibe recompensa por predicar. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo de mala gana. Sabemos que fue a predicar la palabra. ¿Cuántos conocen la historia? A predicar la palabra, pero no recibió recompensa. Jonás hace un trato con Dios para no recibir un trato de Dios. Pues lógicamente, si tú no cumples tu responsabilidad, Dios va a tratar con tu corazón. Pero hay que ser sabios, hermanos. Iglesia, hay que ser sabios. Si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos manda y lo hacemos con buena actitud, lo hacemos con gozo, con alegría, con entusiasmo, Dios nos va a bendecir. Y aunque tú no quieras hacerlo de buena actitud, de todas maneras lo vas a tener que hacer. De todas maneras. Porque es una responsabilidad que cada uno de nosotros como iglesia tenemos. Y la principal responsabilidad es compartir a Cristo. El Señor nos ha llamado, hermanos, a servir. Nos ha llamado a servir, hay que hacerlo con gozo, con alegría. Mira, dice la palabra de Dios que Dios pone para Israel leyes sobre las ofrendas, leyes sobre lo que tenían que darle a Dios. Y dice la palabra de Dios que la bendición para Israel no estaba en que tenían que obedecer la ley. La bendición para Israel estaba en que obedecía la ley con entusiasmo y con alegría y con gozo. Ahí estaba la bendición. Porque aunque no lo hicieran con gozo, alegría, de todas maneras la obligación era obedecer. Eso es para nosotros también. Hay una obligación, una responsabilidad y la tenemos que obedecer. Nos guste o no nos guste, mejor hay que hacerlo con alegría para que haya recompensa. Porque Dios va a recompensarnos cuando lo hacemos con gozo, con alegría. Pablo, conocemos la historia de Pablo. Pablo recibió más revelación que los demás apóstoles. Pablo realmente, si nos damos cuenta, en el Nuevo Testamento hay más escritos de Pablo que de los demás apóstoles. Pero Pablo decía en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, aquí viene la palabra, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. De buena actitud. ¿Por qué? Porque a veces renegamos. Pablo mismo tenía un aguijón que Dios le había dado.
Y Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y el Señor me dice, bástate mi gracia. ¿Por qué cree usted? Porque Pablo corría el riesgo de que la gloria que era para Dios la tomara para sí. Y Dios estaba controlando el carácter de Pablo. Eso es lo que hace el Señor. Controla nuestra vida. Porque muchas veces hacemos muchas cosas para el Señor y eso como que nos lleva a tener gloria. Tristemente, hay muchos que predican la palabra y ya no lo están haciendo por realmente darle la gloria a Dios. Lo están haciendo por recibir su propia gloria. Y Dios está contra ello. Porque la gloria que le pertenece a Dios, Dios no va a permitir que tú la tengas. La gloria es para Él. Dios nos da gloria, sí, pero la gloria que Dios nos da es para que se la demos a Él. Solamente tenemos el grande privilegio de tomarla en nuestras manos y dársela a Él. Pero ¿cuántos que predican la palabra se glorían a sí mismos? Y tristemente sacan provecho de predicar la palabra. No tengo nada contra nadie, pero así es. Pablo tenía ese riesgo de que la gloria misma que le pertenecía a Dios fuera para él, la tomara para sí. Por eso Dios le tenía un aguijón. Que yo me imagino que cada vez que Pablo se quería sentir el grande y subirse, le acordaba con ese aguijón de que no era así. En una ocasión Pablo estaba predicando la palabra. En una ocasión Pablo predicando la palabra, dice que lo querían tomar como un Dios. Ya lo querían tomar como un Dios en ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Permite que después cambie toda la situación y en igual de tomarlo como un Dios, cuando Él le dijo, hey, nosotros somos como ustedes, lo que hicieron, lo apedrearon de tal manera que lo dejaron tirado, casi muerto, y entonces dice que nomás se levantó, se sacudió y siguió caminando a predicar la palabra en otra ciudad. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, no es para el hombre. Prediquemos la palabra con buena actitud, sabiendo que si lo hacemos con gozo y alegría vamos a obtener recompensa. Hagamos las cosas de Dios con alegría, con gozo. Tengamos esas responsabilidades delante de Dios en el reino, pero lo hagamos con alegría, con gozo, porque así conviene, para que seamos bendecidos, no para ser glorificados nosotros mismos. La gloria es de Dios. Lo que nosotros hacemos en el ministerio, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos, cuando estamos participando en la logística que está en la iglesia, en los deberes de la iglesia. Si tú eres parte de participar, déjame decirte, lo tienes que hacer muy bien, con alegría y gozo, para que esa gloria obtenida sea para Dios. Nuestra responsabilidad es llevar la gloria a Dios, es llevar esos halagos, es llevar el que hablen bien de uno para Dios. Levantar el nombre de Dios es nuestra responsabilidad, no el nuestro. Dice la palabra de Dios que como siendo siervos, haciendo nuestras propias responsabilidades, somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Porque la gloria es para Dios. Busquemos darle la gloria a Dios. Pablo habla de sus padecimientos en 2 Corintios capítulo 11. Y quiero leerlo porque es importante. Lo voy a leer un poquito rápido para no hacer mucho tiempo en la escritura. Pero 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto pasó Pablo. Y sabemos que Pablo, si nos podemos mirar en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y estudiar todo lo que Pablo hizo, podemos decir que Pablo hizo más que los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron escritos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no habla de muchas cosas que hicieron los demás apóstoles. Tal vez sí las hicieron, pero no las escribieron. En cambio, lo que hizo Pablo fue escrito. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Pablo mismo dice que él tenía mucho de qué gloriarse. Sabemos que la preparación de Pablo era una preparación tremenda. Era un intelectual, un hombre que fue bien estudiado, un hombre bien preparado, un hombre que tenía credenciales, un hombre que era de respeto en su propia nación, un hombre que tenía respeto por las autoridades, un hombre reconocido. Él tenía mucho de qué gloriarse. Él mismo dice que tenía muchas credenciales, muchos títulos. Pero aún así dice que todo eso lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Dice que él tuvo que bajar su carne para que Cristo subiera en él. Tuve que menguar, dijo, para que Cristo fuera levantado. Y todo eso lo tengo por basura, dijo, para que Cristo sea exaltado. Ahí está diciendo claramente. Está diciendo claramente que tiene de mucho de qué gloriarse, pero él dice que se ha gloriado solo en sus debilidades. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Somos débiles. Como seres humanos tenemos debilidades, algunos en unas cosas, otros en otras, pero en eso sí nos tenemos que gloriar, porque solamente en nuestras debilidades es donde se perfecciona el poder de Dios. Es donde se manifiesta que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Prediquemos la palabra con buena actitud y no andemos en competencias como siervos de Dios, a ver quién tiene más gente, a ver quién lo hace mejor. Olvidemos de eso. Usted predique la palabra, comparta a Cristo, porque es lo que Dios quiere en estos tiempos de necesidad, que compartamos el Evangelio, porque tal vez se nos ha olvidado compartir el Evangelio. Tal vez no hemos compartido salvación por mucho tiempo, porque nos hemos estado preocupando en programas de la iglesia, que parecen más programas sociales que realmente el reino de los cielos. Y en eso nos tenemos que concentrar, en establecer el reino de los cielos, porque la responsabilidad que Cristo nos dejó antes de ascender a los cielos fue que compartiéramos el Evangelio, estableciéramos el reino de los cielos, porque esa es la tarea que nos dejó. Olvidemos de andar compitiendo quién lo hace mejor, a ver quién predica mejor en las redes sociales, a ver quién lo hace mejor. Déjame decirte, predica a Cristo y olvídate de lo demás. Predica el Evangelio y olvídate de lo demás, porque esa es nuestra responsabilidad. Pablo le decía: Señor, ayúdame con este aguijón. Y el Señor mismo le decía, y me ha dicho, dice Pablo en el versículo 9 de 2 Corintios 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Que él iba a hacer caso más a lo que Dios le estaba ayudando con sus debilidades, con sus defectos. En eso se iba a gloriar. Al igual estar dándole atención a que el Señor lo llenaba del Espíritu y lo usaba de una gran manera, porque ese es el peligro de muchos, que se concentran más en eso, a ver si lo estaba el Señor usando de una gran manera. Pero déjame decirte, es un peligro, porque puedes equivocarte, confundirte, cuando la gloria de Dios la puedes tomar para ti, porque la gente anda buscando a ver dónde se manifiesta más el poder de Dios. El poder de Dios se puede manifestar en tu propia casa si Dios quiere. Cuando tú buscas
ser lleno del Espíritu Santo. Dios te puede llenar en tu casa. Ahorita que no estamos en el templo, te puede llenar en tu recámara. Arrodíllate, busca el poder de Dios. Pasa tiempo con el Espíritu Santo y vas a ver que se va a manifestar el poder de Él sin necesidad de andar buscando a nadie. Porque el poder de Dios fue dado a la iglesia, y si tú eres la iglesia, tú puedes tener esa experiencia con el poder de Dios. Por eso Pablo dijo, yo en igual de andarme fijando lo que estoy haciendo, aunque Dios lo está usando de gran manera, yo no me fijo en eso, me fijo en que Dios me está ayudando en mi debilidad, en mis defectos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mirar que la gloria de Dios se manifieste más bien en nuestras debilidades, en nuestros defectos como seres humanos, porque todos tenemos defectos. Nadie es perfecto. Hay que hacer la obra de Dios con buena actitud. El versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. No me interesa, yo te voy a amar, aunque tú no me ames, yo te voy a amar. Me voy a desgastar por hacerla, porque Dios nos mandó a amarnos. Él mismo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y lo estaba diciendo a la iglesia. Porque Cristo miró el futuro. Cristo miró el futuro como Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él miró el futuro de la iglesia y se dio cuenta que en el futuro iba a escasear el amor entre hermanos. Y por eso Él dijo, ahora te doy un mandamiento. Y la sabiduría de Dios puso como mandamiento el amarnos los unos a los otros. Ya, si tienes a Cristo, tenemos que amarnos. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos tenemos que amar. Eso es lógico. Pero Él mismo miró la necesidad del amor que iba a haber en las iglesias en el futuro. Y Él dijo, un mandamiento, lo puso como mandamiento. Ámense unos a otros. Y Él no pudo ascender a los cielos sino antes darnos esta indicación, que nos amáramos los unos a otros. Por eso Él dijo, aunque no me ames, Pablo lo estaba diciendo, me gastaré a mí mismo y yo te amaré, aunque amándote mucho, me ames menos. Porque eso es lo que Dios quiere, que amemos, no fijándonos en lo que nos hacen, no fijándonos en lo que nos están haciendo, sino más bien cumpliendo la palabra de Dios, amándonos los unos a los otros. No importa los defectos, no importa, yo no me voy a fijar en eso. Aún así como eres, te tengo que amar, porque el Señor me mandó a amarte. Esa es una responsabilidad, porque es un mandamiento. Cristo te dio ese mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso lo estaba diciendo para la iglesia, específicamente para la iglesia. Porque es lo que necesitamos, iglesia de Dios. Amarnos los unos a los otros. Dejémonos de competencia. Dejémonos de las cosas del pasado. Y aquí dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas. Hay que amarnos, somos nuevas criaturas, somos transformados por el Espíritu Santo. Si Cristo está en nosotros, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora tenemos que amarnos. No importa lo que hayamos vivido, experiencias en el pasado, tenemos que amarnos. No somos un equipo de fútbol o un equipo de básquetbol para andar de competencia. Y competencia, somos la iglesia de Cristo. Y si tú eres la iglesia, eres mi hermano en Cristo, te guste o no te guste. Hay que hacer las cosas de Dios, el reino de los cielos. Hay que obedecer lo que Dios nos ha dejado con buena actitud. Eso es lo que Dios quiere. Y de esa manera vamos a tener bendición, recompensa. Dice la escritura, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 1 Pedro capítulo 5,
El Señor nos habla directamente a los siervos de Dios, a los que predican la palabra, a los que tienen gente a su responsabilidad. Capítulo 5, versículo 2, primera de Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y eso va para nosotros los que predicamos la palabra, los que somos líderes espirituales, a los que tenemos cargos, a gente, a ellos nos está hablando el Señor. Tenemos que hacerlo con excelencia y dedicación. Así debe ser, con buena actitud. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Y eso está refiriendo a hacer las cosas del Señor con excelencia y con dedicación. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Servimos al Señor Jesucristo. Y hay que servir al Señor Jesucristo con buena voluntad, con buena actitud, contentos, alegres. Si tú eres parte de una iglesia y tienes un líder espiritual, tú tienes que saber si estás bajo autoridad. Hay reglas que hay que cumplir. Tú nunca vas a ser efectivo en la obra de Dios si no te sometes a esas reglas, porque algunos piensan que pueden trabajar fuera de las reglas que Dios estableció. Déjame decirte que estás bien equivocado. Mientras no te sometas a tu autoridad espiritual, nunca vas a funcionar. No importa que andes huyendo de iglesia en iglesia, a ver en cuál iglesia te van a dar chance. Déjame decirte, tú no tienes que ir, no tienes que andar buscando a ver qué líder te va a aceptar, a ver qué líder te va a permitir. Tú tienes que buscar a Dios, al Espíritu Santo, y el Señor te va a decir dónde te tienes que establecer. O si estás en una iglesia, el Señor te va a decir: tienes que permanecer ahí. Ahí. Porque muchos no quieren obedecer las reglas, pero quieren servir al Señor, quieren hacer lo que ellos quieren. Y la obra de Dios no es así. Ya Dios estableció una estructura divina y solamente hay que seguirla. Fuera de esa estructura, todo está mal. Ya está establecido, solamente hay que seguir. Ya están las reglas establecidas, solamente hay que seguirlas. Muchas veces no nos gusta, pero si no te gusta obedecer, tristemente vas a andar vagando, brincando de un lugar a otro, buscando a ver quién te va a apapachar. Déjame decirte, tú ya tienes años en el Señor, tal vez. Tú no necesitas apapacho, tú lo que necesitas es someterte a la estructura de Dios. Dios estableció una estructura divina y a Él, para establecer esa estructura, le costó su vida, su sangre. Fue crucificado. Pasó esa pasión de sufrimiento por esa estructura. Y tú quieres ignorarla. Déjame decirte que no. Sométete a la estructura de Dios. Y obedece y sirve a Dios con alegría, con gozo, con buena actitud. Predica la palabra con buena actitud, con alegría, gozo, y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Quiero invitarte, mi hermano que me estás escuchando, cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y quiero invitarte a que nunca es tarde para reconocer que a veces estamos fallando en esta responsabilidad que Cristo mismo nos dejó de predicar la palabra. Tal vez no lo estás haciendo, o tal vez estás sirviendo, pero lo estás haciendo de mala gana, lo estás haciendo con mala actitud. Pero este momento el Señor quiere reconciliarte en esa área. Quiere reconciliar esa área. Quiere tocar esa área de tu corazón. Cierra tus ojos, dile: Señor, perdóname porque he fallado.
porque no he puesto atención a esa responsabilidad que me has dado como iglesia. Perdóname, yo quiero empezar a trabajar. Quiero empezar a someterme a una autoridad espiritual. Quiero someterme y quiero retomar, Señor, la responsabilidad de predicar tu palabra, porque no lo he hecho. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, te lo pido. Lléname de tu Espíritu Santo como llenaste a Pedro. Y siendo lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó la palabra con poder. Y se convirtieron 3,000 almas ese día. Y podemos ver más adelante el éxito de la iglesia, que después fueron 5,000. Y de ahí fueron más y más hasta que creció la iglesia. Ayúdame a ser lleno de tu Espíritu Santo para predicar y ser efectivo, Señor, en el reino de los cielos. Ayúdame, Señor, a entender que me tengo que someter a las reglas que tú estableciste ya por medio de la iglesia, Señor. A someterme a mi pastor, a mi autoridad espiritual, Señor, a mi líder espiritual. Ayúdame a someterme. Quiero entender, Padre. Quiero entender que así es. Aunque mi carne y mi carácter se revele, tu Espíritu Santo, ayúdame a controlar, Señor, mi temperamento. Y quiero someterme humillado delante de ti a obedecer tu palabra. Si hiciste esta oración, mi hermano, te felicito. Nunca es tarde para trabajar. Si eres parte de otra iglesia, sométete a tu pastor. Ponte a la orden con tu pastor. Y a la iglesia cristiana, siervos de Cristo, nos espera mucho trabajo. Pronto se van a abrir los templos. Va a haber mucho trabajo. Hay que predicar la palabra, porque los tiempos ya son cortos. Ya Cristo está a la puerta y tenemos que predicar la palabra. Tenemos que estar ocupados en el reino de los cielos. A ti, mi hermano de iglesia cristiana, siervos de Cristo, ponte a las órdenes, porque pronto compensaremos. Y a ti que tal vez no eres parte de la iglesia, te quiero invitar a que hagas esta oración. Repite conmigo esto: Padre Celestial, perdona mis pecados, te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Y ayúdame, Señor, a tener esa fuerza para vencer, porque tú venciste por mí. Y si tú venciste por mí, yo puedo vencer también. Ayúdame a tener la fuerza para seguir adelante. Quítame toda tentación. Guíame por el camino que he de tomar, Señor. Llévame a la iglesia que me he de congregar. Y gracias por la salvación que me das. Gracias por el perdón de pecados. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, mi amigo, déjame decirte que ahora perteneces a la familia de Cristo. Y si eres la familia de Cristo, ahora eres la iglesia. Y si eres la iglesia, ahora eres mi hermano en Cristo. Felicidades, Dios te bendiga. Y quiero decirles, hermanos, a todos los que nos están escuchando, que no se le olvide conectarse cada domingo a las 10. Estamos predicando la palabra. En los estudios entre semana, hasta nuevo aviso, pero cada domingo a las 10 estamos ahí predicando la palabra. Conéctate y ponle ahí un like o algo para saber que estás conectado. Dios te bendiga, iglesia, y bendiciones. Hasta pronto.